Buenas noches a todos en España y buenas tardes acá en Argentina. Tenemos 5 horas de diferencia, así que primero que todo quería presentar a Pedro Ibar y agradecerle también que ha aceptado estar en este podcast que se cataloga en búsqueda de la coherencia. Gracias por estar, Pedro. Un placer, Iván. Acepto la invitación con mucho honor. Muchísimas gracias. Em, el título de este podcast, como te dije antes, es En búsqueda de la coherencia. Quería saber si te consideras una persona coherente o si te consideraste en algún momento de tu vida que actuabas no haciéndole obra a este título, ¿no? Bueno, te puedo decir que para responder esta pregunta, primero habría que definir qué es la coherencia, ¿no? Porque si no, muchas personas estarán escuchando esto y dirán, bueno, este tipo se define como coherente, pero ¿qué entiende él por coherente, ¿no? Y yo entiendo la coherencia de la misma forma que define el filósofo, estadista y escritor Nassim Taleb, como el hecho de pensar y hablar en la misma dirección o sentir y actuar en la misma dirección, ¿no? Entonces, si me preguntas si me considero una persona coherente, te digo que algunas veces, algunas veces. Sí, a mí sinceramente con un poco los dogmas o la cultura me cuesta muchas veces desdoblar lo que tengo o que creo que aprendí cuando era más chico. Porque estoy literalmente haciendo lo contrario a lo que tenía que hacer, o supuestamente me dijeron que tenía que hacer. ¿Sabes? Cuando veo tu perfil, yo sinceramente hace mucho tiempo no consumo tu tipo de contenido y siento en algún aspecto que generas mucha validación o confianza en la gente. ¿Y qué crees que es lo que hace que tu producto o servicio o persona o personaje, llamarlo como vos quieres, genere validación en los demás? Pues mira, creo que lo más importante es que yo la siento hacia mí mismo. Y lo más importante después de esto es que yo no pretendo validar o generar validación o confianza. No lo pretendo. O sea, yo utilizo las redes sociales como un cuaderno de bitácora y como una oportunidad de compartir mi pensamiento, ¿no? Creo que Sócrates, que fue el maestro de la filosofía y el referente de la filosofía para muchas personas, entre las cuales me identifico, era una persona que en Atenas le llamaban el tábano. Le llamaban el tábano porque él iba eh, mordiendo o picando a algunas personas, haciéndoles ver su falta de virtud. Y en mi caso creo que las redes sociales puede ser un buen medio para tratar de expresar esta filosofía, esta filosofía socrática, que cogieron más tarde los cínicos de la mano de Antístenes, discípulo de Sócrates, para tratar de perseguir las verdaderas cosas buenas de la vida. O sea, en lugar de perseguir las cosas materiales, por ejemplo, no, los cínicos lo que hacían era perseguir las cosas inmateriales, lo que no es tangible, lo que no se puede tocar. Claro, como Diógenes, ¿no? Que era discípulo de este hombre de Antígenes, como habías dicho. Diógenes era discípulo de Crates, que a su vez era discípulo de Antístenes. O sea, si nos remitimos a esta gente y por qué era tan importante, ¿no? Y por qué yo personalmente les admiro tanto. Les admiro tanto porque a veces deseamos cosas o perseguimos cosas que cuando las conseguimos paradójicamente nos damos cuenta de que nosotros ni siquiera las queríamos. Yo me he dado cuenta de que he perseguido cosas que cuando las he alcanzado reputación, he alcanzado un puesto considerado, he alcanzado eh, la placa de YouTube, he alcanzado cosas que a lo mejor aparentemente puedan estar bien. He sido subcampeón del mundo de weightlifting, he hecho cosas pues aparentemente pues que son notables. Sin embargo, me he dado cuenta de que a lo mejor estaba persiguiendo cosas mm,
cuando tenía muchas más importantes que trabajarme a mí mismo. Y sobre todo perseguía cosas que un naufragio me las podía quitar. Perseguía cosas que una lesión me podía arrebatar, perseguía cosas que un gobierno me podía expropiar, perseguía cosas que muchas veces no eran el verdadero camino, ¿no? Entonces, en este camino de filosofía, te das cuenta de que había personas que ya habían pasado por esto igual que nosotros, que hace miles de años ya había personas que para entonces, imagínate, querían un puesto en el gobierno, que por entonces querían riqueza, querían validación, querían tierras, querían un cuerpo duradero para la vejez. Y se encontraban que buscaban ayuda para alcanzarlo, ¿no? Y, y te das cuenta, o al menos yo me di cuenta, que, que personalmente quiero ganarme mi propia estima, no quiero ganarme la de... No, no significa, obviamente no significa que no me importe la estima de mis semejantes o de mis compañeros o personas que admiro. Sin embargo, para aterrizar esta idea, quiero compartirte lo que son, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio son un libro en el que un emperador romano, que se podría decir que era la figura más importante de la época, o sea, una persona que tenía a nivel jerárquico generales, senadores, empresarios, todos bajo su mano. Y sin embargo, esa persona, en lugar de buscar la validación de estos senadores, la validación de estos generales, la validación del pueblo romano, la validación de los que tenían el dinero de la época, era una persona que para sí mismo escribía un diario todas las noches. De forma vespertina, él apuntaba cosas que él podía mejorar en su día. Pero no era una cosa que luego él publicara en Facebook, no era una cosa que él publicara en redes sociales, no era una cosa que él publicase, o al menos que se conozca que él pues, publicase, sino sencillamente tenía un trabajo en la que él buscaba su propia validación. Él no buscaba que le aplaudieran otros, él se daba cuenta de que había una cosa que era el alma que se construía y que era imperecedera, a diferencia del cuerpo que es perecedero y que es caduco y que enferma y que muchas veces nos puede fallar. El alma, ¿pero qué es el alma, no? Porque si empezamos así, habrá muchas personas que desconecten y dirán, vaya, estos dos melenas nos van a hablar de hierbas y nos van a hablar de almas, espíritus, Ahí vienen que, los hippies. claro, ahí vienen los hippies, esto no me importa, ¿no? No, no, no. Mira, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la grandeza del alma, estas personas, o de los dioses, estas personas se referían a los dioses a lo que yo llamo valores de la serendipia. ¿Qué significa? Son valores que tú no puedes tocar, pero que importan, pero que están ahí. Por ejemplo, tú no puedes tocar la disciplina, pero ahí está ahí. Tú no puedes tocar el respeto, pero está ahí. Tú no puedes tocar la puntualidad, pero está ahí. Tú no puedes tocar la honestidad, pero está ahí. Tú no puedes tocar la honradez, pero está ahí. Tú no puedes tocar la lealtad, pero está ahí. Tú no puedes tocar el amor, pero está ahí. La bondad está ahí. La templanza, la determinación, el pundonor. Tú no puedes tocar estas cosas. No se pueden tocar. Sin embargo, están ahí. Y las mejores cosas de la vida se hacen con estas pequeñas cosas que no podemos tocar. El filósofo Epicteto muchas veces hacía referencia a la divinidad diciendo que te había dotado de armas para hacer frente a los acontecimientos, a los más espantables, que te había dado la grandeza de alma, la fuerza, la paciencia, la constancia. Te decía que te sirvieras de ellas o que no te quejaras cuando confuso arrojaste las armas con las que te hizo fuerte. En cambio, si te das cuenta, no hacía alusión, por ejemplo, a un puesto de trabajo, ni a un cuerpo, ni estaba haciendo alusión a un peinado, ni estaba haciendo alusión a un determinado tipo de entrenamiento, no estaba haciendo alusión tampoco a venir de una buena familia, no estaba haciendo alusión a venir a tener un color de piel, no estaba haciendo alusión a tener una altura determinada o a un peso determinado. Entonces, estamos hablando de que estas personas trataban de darle importancia a algo que no era tangible, a diferencia de todo lo que estoy mencionando ahora, ¿no? La altura, el peso, el color, y que quien realmente vive una buena vida
es quien es capaz de dominar el arte de lo intangible. Entiendo. Interesante. Mientras buscabas, como vos habías dicho, la validación mediante esfuerzos físicos, ¿cómo te sentías en ese durante, cuando estaba ocurriendo? Cuando lo estabas Pues yo, buscando, en realidad. como muchos, ¿no? Como muchas personas, me sentía muy bien porque se me daba bien. Entonces, tenía suerte de al final, al tener la profesión que te permite pues saber un poquito cómo funciona la fisiología humana y explotarla, pues uno sabe ganar masa muscular, uno sabe ganar cierta fuerza, cierta coordinación, ciertas habilidades y se da cuenta, pues muchas veces, que le pasa como a lo que uno critica, ¿no? Uno critica muchas veces como ve una chica en redes sociales que va siempre muy bien vestida, va muy recatada, pero de repente empieza a llevar un escote y empieza a tener más likes. Pero de repente, en lugar de un escote pequeño, empieza a llevar un escote mucho más grande y recibe muchísimo más likes. De repente se vuelve a vestir recatada y no recibe ninguna validación. Entonces, esta misma persona empieza a volver a ponerse escotes, a volver a enseñar más carne y se da cuenta, o al menos no se da cuenta, de que está siendo manipulada por los intereses de otros, ¿no? Pues yo me di cuenta que yo era como esa cosa, esa tendencia que yo criticaba que, por ejemplo, una chica mostrara carne y yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Yo decía, ja, esta chica se tiene que validar con su cuerpo. Qué vergüenza. Y yo me di cuenta de que yo hacía lo mismo, que yo me validaba porque era capaz de levantar un peso o que era capaz de hacer un ejercicio o era capaz de estar fibroso o musculoso, ¿no? Y entonces empecé a decir, vaya, y si por lo que sea la vida te priva de eso, ¿qué pasa? Es lo que tienes. Y cuando tengas 50 años o 60 años vas a tener las mismas habilidades y capacidades que ahora. Entonces empecé a hacerme ciertas preguntas y yo que soy un maniático del control, soy un obseso del control, me gusta, pues imagínate, saber dónde está la puerta o saber quién es el gallo cuando estoy en un sitio, saber quién es el más listo, el más tonto, o sea, me gusta siempre tener el control de allá donde voy. Pues me di cuenta que no tenía ningún tipo de control enfocando la vida hacia donde la estaba enfocando, ¿no? Y empecé a reflexionar. Sí, de hecho, si habrás leído a Taleb, claramente te habrás dado cuenta que los sistemas naturales y abiertos y complejos como los humanos o la naturaleza misma no tienen el control de nada. Y siempre nos van a ir dando pequeños aprendizajes que, bueno, gracias a eso estamos vivos también y podemos cambiar. Claramente el Pedro de hace 20 años o 15 años buscando validación, no creo que sea lo mismo de ahora. Pero, por lo que veo en tus redes sociales, todavía seguís exponiéndote con el torso desnudo. ¿Por qué crees que será eso? Lo hago porque es una forma de generar atención. Entonces, el libro, por ejemplo, de Arte de la Coherencia, hablaba de que estamos en guerra y que no estamos en guerra de una forma física, lanzándonos bombas, o que estemos en una guerra física disparándonos, o que estemos en una guerra física únicamente con aranceles, sino estamos en una guerra por la atención. Es una guerra, yo me refiero a esto como una guerra espiritual. ¿Y qué significa una guerra espiritual? Pues debemos entender que nuestra atención es nuestra conciencia es nuestra alma. ¿Qué significa que nuestra atención es nuestra alma? No es lo mismo ver que observar, porque tú cuando observas es porque le estás prestando atención, ves mucho más. No es lo mismo oír que escuchar, porque cuando escuchas le estás poniendo atención y cuando le pones atención es que le estás poniendo el alma, por eso es mucho más potente la escucha. Pero es que no es lo mismo tocar que percibir, porque tú cuando percibes estás yendo mucho más allá de cuando sencillamente tocas de forma superficial, porque le estás prestando más atención. Y no es lo mismo hablar que decretar, porque tú cuando hablas puedes estar hablando de forma automática sin prestarle atención, pero cuando estás decretando le estás poniendo el alma. Entonces, el punto es que estamos
de una forma consciente algunos o inconsciente, yo creo que la mayoría, modificando nuestra atención constantemente a los intereses de terceros, ¿no? Y no muchas veces a los propios. Y yo juego con esto, yo juego con la atención y yo digo, vale, ¿cómo funciona esto? Pues a mí me gusta aplicar el principio de Pareto. Y el principio de Pareto es, voy a tratar de aportar un 20% de cosas que me traigan un montón de atención, y pues por eso pues trato siempre de poner puntos de autoridad donde se me ve, por ejemplo, pues que estoy con mucha gente, ¿no? O sea, de una forma, pues como dando una conferencia o dando algún curso o escribiendo algún libro o, o enseñando el torso o cosas así como acabas de mencionar para atraer el 80% de la atención, pero sí que es cierto que voy a tratar de, una vez que he traído la atención, pues hacer ver a las personas que les he distraído y que vuelvan a ellas mismas a recuperar su atención en lo verdaderamente importante. Paradójicamente, pero es una forma en la que, como te he dicho antes, yo no me considero una persona que sea coherente todo el tiempo. Tengo el esfuerzo de serlo, pero me sorprendo muchas veces, ¿no? Y me encanta, ¿no? Porque yo no me considero una persona madura. Cuando nos definimos como personas maduras, personas completas, personas que están hechas, aparentemente suena muy bien. Ah, yo ya soy maduro, yo ya soy una persona madura. Pero en la naturaleza, algo que está maduro está listo para ser cortado, está listo para ser recogido y precisamente es porque ya no le supone un crecimiento posterior. Algo que ya está maduro está muerto, ya no va a crecer más tarde, ¿no? Entonces, se podría decir que soy un inmaduro y, e incoherente y tengo pues un montón de defectos más que si te los contase, pues alargaríamos esto en exceso. Somos una fruta entonces ahora. Cada vez más complejo se torna el humano. ¿Sabés que tengo un dicho que es que los primeros 40 años en la adolescencia del hombre son bastante duros? Porque nos cuesta un poco más que adolecer de las mujeres. Siempre tenemos esa necesidad de poner en riesgo nuestra vida y competir y generar adrenalina. Y me parece que está muy bien también. No es algo que quisiera sacar, de hecho me parece algo muy divertido que tenemos. Y concuerdo completamente. Si estás en aprendizaje, creo que es momento de seguirnos equivocando. Ujú. Volviendo a lo que estabas hablando antes, estaba muy interesante lo del cinismo. Es la primera vez que veo que la ética de un grupo colectivo y la norma degenera al individuo. Entonces, empecé con ciertos análisis del comportamiento y veo que cada vez que veo una masa de personas moviéndose, sean amigos, sea lo que sea, siempre recurren en algo que me termina dañando a la larga. O así también en corto plazo también. Eh, ¿Has analizado este comportamiento quizá como autodestructivo en masa? ¿Tenés algo para decir de eso? Bueno, yo no lo he analizado de forma directa. Obviamente sí que de forma puntual, pero sí que te puedo citar análisis de doctores o psiquiatras. Por ejemplo, me viene a la mente el doctor Solomon Asch y sus estudios en los años 50, en los cuales, por ejemplo, empezaron a analizar, imagínate, figuras que decían, por ejemplo, que tenían el mismo tamaño. Imagínate que es algo, te enseño este cuadrado y pongo al lado uno exactamente similar, igual, pero me compincho con un montón de personas para decirte que es distinto. Y estamos todos diciendo, Iván, esto es distinto, pero tú ves que prácticamente son iguales, que son exactamente iguales. Decimos, son iguales. Digo, son distintos. Tú piensas, pues yo lo veo iguales, yo lo veo igual, pero estás escuchando a 10 personas que están diciendo que es distinto. Tú mismo, no, a lo mejor no, porque yo creo que ya tienes un poco de ese trabajo interior que al final es lo que te hace valorar tu propia voz y tu propio criterio por encima de lo que dice una mayoría, pero sí que se ha visto en estudio de esta persona
que la mayoría de personas que participan en el estudio eran, o sea, preferían encajar con lo que decía la mayoría que lo que ellos mismos claramente veían en la realidad, ¿no? Y que solo entre un 20 y un 25% de las personas que hacían el estudio eran capaces de ir en contra de esta mayoría, aún viéndolo claramente. Este no es lo peor. Hay otro estudio de una psiquiatra, psicóloga judía, que se llama Hannah Arendt. Y curiosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, había un oficial nazi que escapó a Argentina. Bueno, no uno, escaparon unos cuantos. Ahí está, Y aldeas sí, alemanas. y el tema no es ese, ¿no? El tema es que lo que sucedió es que, bueno, un grupo de una banda de Israel, digamos, se infiltró dentro de Argentina y se enteró precisamente dónde estaban y demás, y cogió pues al cabecilla de las SS, a este oficial, para hacerle un juicio en Israel. Y esta persona, cuando le llevaron a Israel, le hicieron un juicio. Y le juzgó pues un jurado donde además estaba como fiscal esta psicóloga, psiquiatra que te he dicho, que es Hannah Arendt, en la cual se dio cuenta cuando hacía las preguntas que este individuo no era un genio del mal, que este individuo sencillamente era una persona que no se cuestionaba las órdenes. Cual le decían, "No, hay que hacer esto, hay que llevar a estas personas aquí, hay que llevarlas a este sitio y hay que hacerlas esto otro". Y ni siquiera se cuestionaba si eso estaba bien o mal. ¿Qué significa esto? Significa que muchas personas realmente no es que sean malas, sino que realmente no levantan la voz cuando ven algo que está mal. Y esto lo hemos visto muchas veces. O sea, yo al menos me identifico como culpable cuando, por ejemplo, he estado en un grupo en el cual han propuesto dos personas hacer un plan que a mí no me apetecía y en lugar de decir no quiero hacerlo, me he callado, pensando que todo el mundo quería hacer el plan. ¿Qué ocurrió? Que cuando estábamos todos haciendo ese plan, imagínate un grupo de 20 personas, nos dimos cuenta de que solo querían hacer el plan los dos que lo propusieron. Pero como ninguno dijimos nada, pues 18 personas hicimos algo que no queríamos. Bueno, esto es precisamente porque se ha estudiado ya con muchísimo peso que el ser humano es un animal gregario. Es un animal que sigue al líder y es un animal que muchas veces no se cuestiona lo que hace porque funciona de forma automática. ¿Qué ocurre? Pues esto puede parecer algo muy negativo, pero tiene un punto que en el momento que nosotros lo conocemos, sí que nos permite incidir en él y poder cambiar un poco nuestra toma de decisiones. Qué interesante. Vos sabés que hay muchas personas que disienten con las cosas que comparto, los famosos haters. Igualmente, cara a cara siempre es otra cosa, pero resueno con lo que decís, porque en algún aspecto siento que esta corriente hegemónica tiene ausencia de ciertas características muy personales, pero que van siempre hacia el mismo lugar, las masas. Entonces, lamentablemente, siento que en algún aspecto esto hace que nunca un individuo pueda diferenciarse de su común social. Y a la larga, eso termina creando ciertas existencias que son vegetativas y no tienen la posibilidad de poder vivir un sueño o luchar por un ideal. Y mi abuelo les decía carne bautizada. Creo que se está persiguiendo un modelo que está regulado por fortunas y no importa qué tan grande sea lo que se amasa, pensá que la inmortalidad de nuestros próceres, por ejemplo, fueron sobreviviendo por los siglos y esa duración fue en base a obras, no en base a fortunas. Entonces, por ejemplo, Marco Aurelio, como vos decías, se ve que ya algo sabía de todo esto. Muchas personas nacen hoy en día, pero pocos siento que vivan. Y entonces
bueno, siento, hoy en día que entiendo ese tipo de personas, siento que no pueden canalizar la admiración por otra persona que sí esté viviendo. Pasa mucho y debes de entender que es algo con lo que debes vivir. Mira, hace unos pocos días estuve volviendo de uno de los camps que organizo de programación neuromotriz y, y hablaba pues con el campeón de España de MMA amateur, que se llama Oliver Buendía, y es un tipo que es un armario, ¿vale? Es un hombre de, imagínate, metro 93 y 93 kilos, o sea, de pura fibra. Un tipo, pues, bastante fuerte, ¿no? Y claro, de primeras, tú cuando observas a perfiles, pues imagínate como tú, que eres un tipo muy vigoroso, muy fuerte, atlético. O cuando ves gente como Oliver, o cuando ves algunos perfiles, ¿no? Que incluso como Uri, que tú también lo conoces, pues puedes sentirte amenazado. Puedes sentirte amenazado y puedes sentir que están amenazando tu espacio, ¿no? Entonces, antiguamente, pues las personas se defendían con, con las manos, por ejemplo, ¿no? Pero ahora las personas se defienden verbalmente. Y se defienden verbalmente muchas veces a través de una pantalla. No es como, por ejemplo, cuando éramos chavales, que por lo menos era verbalmente o físicamente en el colegio, ¿no? Ahora es tras un perfil falso, pero el síntoma o el origen es el mismo, es la vulnerabilidad que te hace sentir lo que se podría denominar alfas. ¿Qué son alfas? Pues son un poco este tipo de perfiles. Y mira, yo soy una persona que a veces, como has dicho antes, comparto mensajes controvertidos. Y un mensaje controvertido que compartí hace poco en Twitter, me sorprendió la respuesta de las personas, te lo voy a contar. Comentaba que muy probablemente quien estuviese leyendo esto, si se daba por aludido, fuese un parche hasta que su novia encontrase a un alfa. O sea, lo que deben entender es que esto es algo biológico. Muchas mujeres están con hombres parcheando hasta encontrar un hombre mejor. Entonces es normal que entre hombres haya una batalla que ya no sea verbal, perdona, que ya no sea física, que sea precisamente esto que tú me estás comentando del hate. Que si una persona siente que no va a ser nunca un alfa, si una persona siente que no va a ser nunca un alfa y se siente amenazado, es muy normal que te agreda verbalmente. ¿Por qué? Porque otro alfa se va a sentir inspirado. Si tú, por ejemplo, te comportas de cierta forma, a mí no me vas a amenazar, yo me voy a sentir inspirado. Si mi colega Uri se comporta de cierta manera, a mí no me va a amenazar, yo me voy a sentir inspirado. Si este chico que te he dicho, Oliver, se comporta de cierta manera, que me refiero siempre virtuosa, honrosa, a mí no, yo no me voy a sentir amenazado, me voy a sentir inspirado, ¿no? Entonces, yo invito a todas las personas que ahora mismo puedan escucharte a ti, pero que lo hagan desde una perspectiva de hater, de odio, de envidia, de escasez, llámalo como quieras, a que analicen si son alfas o si son betas. Porque si son alfas, ellos no pueden sentir hate hacia ti, deberán sentir inspiración, debas sentir la necesidad de, pues de crecer. Pero si únicamente sale algo verbal de aquí, si únicamente sale algo limitado, que se los haga mirar porque muy probablemente estén enterrando su futuro. Entiendo. Qué interesante esto, porque en realidad se está remitiendo los hechos a lo que sería la biología, como se habla de alfas y betas también cuando un masculino domina o una femenina también domina. Hay una, hay muchas maneras de reconocer, obviamente, dentro de la naturaleza esto, pero hoy en día se termina como alterando un poco este circuito en base a otros intereses que quizá busca el humano. Yo veo personas de edad avanzada que claramente no podrían sobrevivir ni un día en un entorno un poco más agresivo y los veo bastante metidos dentro de
de un mundo de competencia. Claramente algo se alteró y hoy en día se compite dentro de las empresas, ¿no? Cosas que hemos logrado modificar gracias a a nuestra cabeza humana, alterando políticas y bueno, entendiendo jerarquías. Eh, Sin embargo, lo que vos proponés es específicamente un análisis de cómo se ha hackeado todo esto. Ver una persona físicamente potente yo al menos entreno eh, entreno de manera de verdad, como si tendría que eh, defender lo que es mío, en pocas palabras. Y muchas personas realmente sienten a veces miedo de decirme algún pensamiento por las dudas que reaccione mal y no se dan cuenta de que la violencia tiene un momento dado y está perfecto poder charlar y dialogar y mostrar diferentes posturas. Y vos me podés decir perfectamente algo, Pedro, que yo voy a estar de acuerdo o no, y también te lo puedo decir, por eso quizá ese debate hace que seamos unos humanos más ricos. Y gracias a alguna deidad o no, quizá deidad está dentro mío, podemos tener esa conciencia de decir, él tiene una postura diferente a la mía, la entiendo, no la comparto, pero aún así lo abrazo y lo respeto como un ser humano. Entonces, a mí me gusta tomarme el tiempo, por ejemplo, de responderle a estas personas porque gracias a eso me puedo acordar de que soy una persona con mucha gratitud de poder tener el estilo de vida que tengo, que es trabajar poco, poderle dar un abrazo a mis seres queridos, honrar a las personas que quiero en vida y poder celebrar con mis amigos. Entonces, nada, un poco me hace sentir la gratificación, pero también entiendo de que quiero hacer algo con esto porque en base a eso también elijo el trabajo que elijo o la profesión o llámalo como vos quieras, que es intentar mejorar la calidad de vida de las personas y darme cuenta de que hay personas, sujetos, de que están viviendo una vida dormidos sin tener la posibilidad de darse cuenta cuál es su hobby, qué los hace felices, qué los hace sonreír y solamente creen que lo importante es generar dinero para ir de vacaciones a Miami, para ir a un shopping y meterse y traerse toda la colección de ropa que quieran o lo que sea. Me, Me genera un poco de incomodidad. Entonces, después de ver de que por mímica una persona pudo modificar conductas, porque yo no te digo lo que tenés que hacer, yo simplemente llevo mi vida y cada vez hay personas que se acercan a mí diciendo, che, me estoy dando cuenta de que algo cambió. Y conociendo a personas con mucha fortuna que han tenido la suerte de nacer en cuna de oro, ellos me dicen, Iván, no me da plata comprar cosas por Amazon o por aplicaciones. A mí me da placer hacer ayuno, estar al sol, dormir bien y poder tener sexo con una persona que me gusta, un ser humano real, es entender de que hay cosas que están a flor de piel, que la tenemos todos, pero algo hizo que nos desvinculemos de ellas. Y ahí creo que entra un poco el cinismo y el estoicismo en juego en este ritmo de vida civilizatorio, que podríamos llegar a hablar un poco de eso, quizá. Mira, has puesto un ejemplo que me gustaría aterrizar de una forma muy sencillita. Mira, cuando hacemos algo que nos da mucho placer en el momento, ya sea, por ejemplo, tomar un helado, tenemos luego un pico de bajada a un punto inferior de donde partía tomar el helado. O sea, tienes un punto normal, tomas el helado, subes muchísimo, pero de repente cuando te lo acabas, bajas por debajo de donde estabas. Si después, por ejemplo, dices, ah, pues voy a ver una serie en Netflix, lo mismo, vas a tener un pico de placer mientras que dure esa serie, pero luego te vas a sentir mal y vas a caer un punto por debajo de donde estabas. Después, imagínate, me lo invento, ¿vale? Vas a tener una relación o sexo con alguien, pero sabes que no está bien porque imagínate, tú tienes novia y lo haces, has cometido una infidelidad, tienes placer en el momento que dura, pero luego vas a un punto inferior de donde estabas. Entonces, hay situaciones que generan un placer en ese momento, pero que luego que te dejan en en un punto, digamos, estándar de felicidad muy bajo. En cambio, lo que tú me estabas mencionando hace un instante, por ejemplo, tú estás en un punto normal, haces algo que no te apetece nada mientras dura, lo que es, por ejemplo, un ayuno, que no te apetece mientras dura, pero cuando lo rompes estás a un punto genial, mucho mejor que cuando estabas, exactamente, cuando has empezado.
Otra cosa, por ejemplo, es un entrenamiento, ¿no? Estás sudando, estás sufriendo, te pesa muchísimo la barra, quieres terminar, quieres irte a descansar y estás sufriendo un montón. Pero de repente terminas, te quitas el peso y te vuelves y estás en un punto muy superior al punto inicial que cuando empezaste. Lo mismo, por ejemplo, puede ser, imagínate, estás estudiando, te estás preparando un guión, estás escribiendo algo que requiere muchísima atención y muchísima dedicación. Y de repente estás ahí durante 2, 3 horas y cuando terminas te sientes mucho mejor que el punto donde estabas, ¿no? ¿Qué nos enseña esta situación, ¿no? Que es, digamos, algo que habían ya razonado los estoicos hace 2500 años. Pues nos enseña que el placer está muy bien, pero no dura y en cambio, la virtud, estas cosas que no podemos tocar, esta superación personal, es lo que hace que realmente acabemos teniendo una buena vida, ¿no? Y yo creo que es por eso, porque como estabas comentando, las personas te siguen y les gusta tu filosofía. Bueno, ya que nombrás el placer, analizándolo como neurotransmisor, como dopamina, hace ya un año estoy traduciendo un libro del inglés porque no tengo muy buen inglés, pero también sé de que era un tema que me interesaba bastante, que era cómo evolucionó el cerebro humano, cómo llegamos a este punto en el hito histórico que puedo llegar a, a dudar un poquito de la historia, pero no tanto de la fisiología, del metabolismo y de la biología. Entonces, analizando nuestro cerebro en sí, esto que vos llamás placer, claramente lo buscamos todos. O sea, nuestro cerebro es tan avanzado en comparación a otros animales, porque tenemos esa búsqueda incesante del placer, del tener que buscar alimento aún cuando no lo tenemos, del tener sexo por solamente el hábito de tenerlo. Y estos neurotransmisores de la dopamina, del placer, está muy vinculado con la capacidad de ser creativo, con el planificar algo para futuro, con la toma de decisiones. Y bueno, hoy en día se ve mucho trastorno de esto, porque claramente tenemos dopamina en exceso, placer en exceso, y termina dañando a la larga esta parte donde se sintetiza a nivel del neocórtex del cerebro. Y nuestro cerebro evoluciona por presiones selectivas del entorno, por consumos de cocción de ciertos alimentos, por ejemplo, también como carnes y mariscos, que son cosas que hoy en día también hay mucha polémica de no consumas tal cosa porque el animalito sufre, bla. Y claramente se están viendo ciertos trastornos en este neurotransmisor. Y nos olvidamos de que, por ejemplo, si tu cerebro sintetiza 10 unidades de serotonina, sintetiza 1000 de dopamina. O sea, literalmente está muy por encima. No es tan así, es mucho menos el ratio de diferencia, pero se entiende de que hay muchas más unidades de placer que de felicidad. Entonces, por un lado, los entiendo a ciertas personas con conductas más paleolíticas de que no pueden controlar el buscar el placer constantemente y se termina generando conductas completamente hedónicas que no entendemos ni siquiera por qué las hacemos. ¿Por qué gasté todo mi dinero en apuestas? ¿Por qué le pagué a esta chica que ni siquiera conozco $500 para que me mande un video de ella? O cosas así. Entonces terminamos tomando malas decisiones financieras, enamorándonos de las personas que no es correspondido y que sabemos que estamos tomando una mala decisión. Eh, Estamos condenados, lamentablemente, a estas estructuras más límbicas que están en nuestro cerebro y queremos tener una tribu y ser parte de algo. Pero tenemos que entender de que la parte frontal de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, esa que nos golpean cuando hacemos boxeo, está un poco dañada. Entonces está bueno que la recuperemos, empezando a entender cómo funciona esto. Me gustaría saber, ¿qué te da placer a vos? Pues yo creo que como a cualquier ser humano. Lo que pasa que cuando llega un punto que entiendes el mensaje que estás compartiendo, uno mismo empieza a darse cuenta de que lo que me da placer a mí mismo ya es el autodominio, ¿no? Y recurre, por ejemplo, a la sabiduría de los clásicos. Musonio Rufo solía decir que si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de placer que brindan, ninguna sería mayor que el autocontrol. En cambio, si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de dolor que producen, ninguna sería mayor también a la pérdida del autocontrol. Entonces, a mí me da mucho placer decir no.
Entiendo, entiendo. ¿Y no crees un poco que esto puede llegar a ser un sistema que esté con una compensación? Por ejemplo, vos decís que te da placer entrenar, por ejemplo. ¿En qué momento se altera esto de que me da placer entrenar o me da placer levantar 10 kilos más? Porque esos 10 kilos más se transforman en una ruedita también. Son 10 y después son 10 y después me dañé la lumbar, por ejemplo. Sí, yo creo que un poco también te podría hablar de dopamina, ¿no? Te podría decir que en qué momento se considera placer. Pues se considera placer yo creo que cuando no puedes hacer algo, cuando no puedes, por ejemplo, hacer una dominada o cuando no puedes hacer una flexión y de repente consigues hacer una, ¿no? En ese momento algo dentro de ti cambia y empiezas a sentir esta dopamina natural que es muy distinta a la dopamina artificial, ¿no? Y también, ¿no? El modelo de dolor, pues también te podría citar a los clásicos porque no hemos inventado nada, ¿no? Ya los griegos tenían un término para hablar de la desmesura, la pérdida de la moderación, se llamaba el ibris. Y el ibris venía a decir cuando una persona se había perdido a sí misma, cuando una persona había roto con lo que era virtuoso, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que tuviese mucho coraje, si esa persona se pasaba de coraje, él había caído en la desmesura, se convertía en una persona osada y por eso perdía el respeto. De la misma forma, cuando una persona se, se privaba, por ejemplo, de ejercer un derecho público, pues se le tenía por una persona prudente, por una persona templada. Sin embargo, si nunca participaba y no daba ninguna opinión pública, se le llamaba como una persona desatendida, ¿no? Ya no se le consideraba un servidor del pueblo. Y lo mismo, ¿no? Empezaron a darse cuenta de que la moderación, el término medio al que se refirió Aristóteles, con el Medén también que está escrito en el templo de Apolo, el oráculo de Delfos, es algo muy valioso. Y al final nos enseña, por ejemplo, que las drogas no son malas, que lo malo es la pérdida de la moderación. Nos enseña, por ejemplo, que podemos beber alcohol, pero que lo malo es no dominar cuando bebemos alcohol, que lo malo no es una red social o estar expuesto a luces artificiales, lo malo es excedernos en el uso. Lo malo no es, por ejemplo, que nos guste el placer carnal, lo malo es no dominarlo, que ese placer te impida ser una buena persona, por ejemplo, ¿no? O corromperte como un animal. Entonces, cuando somos capaces de no caer en la pérdida de la moderación, yo creo que somos mejores humanos. Claramente, hasta te diría que hay personas que les sirve. Por ejemplo, mirarlo a Diego Maradona, salió campeón del mundo y no era Ujú. una persona moderada para nada. Así que bajo la corriente hegemónica hasta fue una persona exitosa, mirá lo que te podría llegar a decir. Sí, yo generalmente arranco algún tipo de lección preguntándole a las personas. Bueno, pero es exitosa, en mi opinión, bajo un estándar para el que seguramente Marco Aurelio, Aristóteles, Sócrates, pues seguramente no aplaudirían. Seguro, Entonces, debemos entender qué estamos aplaudiendo, ¿no? exacto. Porque a lo mejor estamos aplaudiendo cosas que no deberíamos, y sobre todo en Argentina, porque Argentina tiene un tema que es muy curioso desde fuera, ¿eh? Y luego ya podéis vosotros aterrizarlo como queráis, pero una cosa que pasa en Argentina es que mm, habéis estado, por ejemplo, muchos años con una mentalidad muy, por decirlo, socialista o bien es estatista, ¿no? Estatista, ¿qué significa? Estatista significa, no, no, venga, esto que lo paguen otros, que lo paguen otros, que lo paguen otros, que lo paguen otros. Y claro, es una cosa muy aplaudida. Es algo muy aplaudido y es algo muy validado, ¿no? Sin embargo, realmente cuando algo lo hace otro, cuando algo lo paga otro, realmente nos está privando a nosotros de nuestro propio crecimiento. Y habrá personas que digan, pues yo no quiero trabajar, ah, pues yo quiero que me lo den hecho, ah, pues yo no quiero esforzarme. Pero
¿Sabes lo que pasa? Y tú lo sabes bien, ¿no? ¿Qué pasa, Iván, cuando tú haces fuerza? ¿En qué momento? ¿Antes, durante, después? Vale, bueno, que esto es muy amplio. Bueno, pues cuando alguien hace fuerza, se siente fuerte. Claro. Cuando alguien se esfuerza, se siente válido. Cuando alguien se esfuerza, mejora su autoestima. Se supera a sí mismo. Pero alguien al que se lo dan sin esfuerzo, que es lo que ha pasado, yo creo, o al menos lo que se ve desde fuera de Argentina, que ha pasado en Argentina, provoca que las personas se acomoden y que luego hacer algo muy pequeño sea algo gigante. Y estamos hablando, no, no, ¿cómo lo voy a hacer? Esto que lo pague otro, que lo hagan los ricos, que lo hagan. Y dices, wow, esto es. ¿Por qué? Porque se ha validado una idea de una forma masiva, pero que se valide de forma masiva no significa que sea correcto. Marco Aurelio también se refirió a esto. Se refería a que es mejor escapar del lado de la mayoría que verse a uno mismo apoyando del bando de los locos. Entonces, en lugar de decirme, no, es que Maradona tenía muchas personas que le aplaudían. Bueno, pero había personas a lo mejor que preferían tener un mundial, por ponerte un ejemplo, a tener un ejemplo para sus hijos. Y seguramente Argentina, yo creo que tenga ejemplos de hombres sabios y hombres decentes y hombres sanos y hombres moderados y hombres virtuosos muy por encima de un jugador de fútbol. Por muy bueno que sea, que digo que yo no estoy diciendo que no sea, que no sea una referencia y que no sea un tipo increíble, pero Sí. debemos entender que los estándares con los que nosotros vemos el mundo nos definen a nosotros. En un área de la vida, ser bueno no Claro. implica trasladarlo a todo lo otro. De hecho, volviendo a lo que vos estabas diciendo, cualquier ser vivo que se priva de un agente estresor se debilita, como seres complejos que somos, y eso lo Claro. decía Taleb, como vos habías dicho antes. Y velocidad también para Celso. Para Celso, que estamos hablando que fue, creo que fue el primer coach de la historia, por decirlo de una forma. El tipo era alquimista, pero él compartía un mensaje y es que en la dosis está el veneno. Y que, como decíamos antes, mm, no pasa nada por tomar una pieza de chocolate o por tomar una pieza de lo que sea. El problema está en no saber decir no o en no parar. Porque no es bueno hacer mucho exceso de deporte. Te Mm, puedes romper. Lo decías tú antes, ¿no? seguro. Pero es que tampoco es bueno no ser capaz de experimentar algo. Porque las cosas en sí no son buenas o no son malas. A ti te dicen, no, no comas esto, que es malo. Pero ¿no será mejor que tú mismo lo pruebes? Mm, Porque imagínate, es como eh, tú pasas unas vacaciones en un sitio, tú no eres celíaco. No lo eres. Pero pasas las vacaciones en un sitio lleno de celíacos. Ellos te van a decir, no, no, no comas pan, que es venenoso, por ejemplo. Y tú, si digamos, tuvieras el chip de cero y vieras el mundo de cero, dirías, ay, no lo voy a comer porque he visto que ellos lo comen y se ponen malos. Pero claro, lo que debemos entender es que nosotros no somos como otras personas. ¿Por qué? Hay personas que si toman mucho sol, se ponen enfermas o si toman mucho sol ah, se les quema la piel, pero hay otras que si no toman el sol suficiente enferman. sí. Entonces, no podemos sacar conclusiones de hay que tomar tantas horas. Debemos ser nosotros los que probemos cuánto tiempo tomamos el sol. Y no es lo mismo ese mismo tiempo que tomamos en verano que el mismo sol que tomamos en invierno. Y sigue siendo el mismo astro, ¿no? Pero a veces tendemos a simplificar, tendemos a re- a reducir las cosas a la simpleza, ¿no? Y las Claro. cosas no son tan simples. Algo está bien o está mal, y no hay un matiz o punto medio. En esto está muy bueno la alegoría de la caverna, que se puso por suerte, algo se pone de moda, hace referencia a un montón de ámbitos de la vida en el cual una persona que vio la luz y cuando vuelve a entrar a la oscuridad ya no quiere estar ahí, pero las personas inmersas ahí, lamentablemente, es lo que conocen como único medio y estilo de vida. Y lamentablemente
está bien que se queden ahí, pero no nos condicionen. Em, bueno, ahora tengo mil historias para contar, pero tengo una reciente muy buena. Conocí a una persona ultra ortodoxa, hasta los 24 años, no conoció personas con las cuales ha querido estar viviendo con sus padres, y la regla era, si usted se va de acá, casamiento, y bueno, esa es la única, una de las únicas vías, o abandonar la religión, una de dos. Entonces, bueno, ya años después se ha separado, hace 3 años o 2 años que está teniendo otros hábitos o estilo de vida, y se dio cuenta que hay un montón de cosas en las cuales delegó su responsabilidad. Le manejaba la economía a alguien, no tenía el acceso a su propio sueldo, no podía elegir ciertas cosas naturales como quieren hacer las mujeres, como vos decías antes, que quizá está bien mostrarse a veces, como no mostrarse otras veces, porque siempre está en el punto medio, como bien lo decía Taleb también, en su analogía de la halterofilia. No nos paramos de un lado o del otro de la barra. Los moderados del medio son las personas que tienen quizá un pensamiento menos radical o polar, y eso sería más lógico. Entonces, antes de continuar, ¿qué opinas o de la filosofía judeocristiana? Bueno, pues te diría que es una filosofía que he seguido desde niño, porque mis padres me llevaron a un colegio cristiano, católico, y he seguido, digamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Pero según, entonces, en ese momento, pues un poco por el perfil o por el sesgo de Dunning-Kruger, uno cree que es lo mejor. Y dice, ah, no, no, el cristianismo es lo mejor, el cristianismo es lo mejor. Pero esto es como el que cree que su equipo de fútbol es el mejor, pero porque no ha visto otro. Por ejemplo, a mí la vida me enseñó a ver más. Y entonces, en lugar de decir cristianismo es lo mejor, pues me di cuenta de que, pues, oye, vamos a tratar de ver un poquito más, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, el judaísmo. Y dentro del judaísmo te das cuenta de que tienen cosas muy buenas. Por ejemplo, la importancia que le dan ellos a los negocios. Y como, por ejemplo, ellos tienen un trato preferencial entre ellos mismos, ¿no? Y de hecho, por eso precisamente Facebook es una red que ha creado un judío, ¿no? Porque ellos le dan mucha importancia a las conexiones, ¿no? A saber quiénes son tus amigos, quiénes son los amigos de tus amigos y relacionarse así, ¿no? Luego, por ejemplo, lo mismo con el islamismo. El islamismo tiene cosas que, por ejemplo, contemplan eh, el legado, ¿no? ¿Qué legado estás dejando, ¿no? En la tierra, no solo, por ejemplo, en lo, en lo, ¿cómo te diría? De cara al más allá, sino de cara a, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? Darle mucha importancia a tus hijos. Luego, por ejemplo, si sigues mirando, pues me gusta, por ejemplo, cuando seguí descubriendo un poco la filosofía, me di cuenta que el estoicismo es previo al cristianismo y que el cristianismo, para expandirse, tomó muchas de las ideas de los estoicos y que en el siglo, bueno, no me acuerdo el siglo, pero sí que me acuerdo del emperador, el emperador Constantino unificó iglesia con el Estado, eliminando, por ejemplo, la doctrina filosófica. Entonces, se dejaron de enseñar filosofías, se dejaron de enseñar el escepticismo, por ejemplo, que atentaba con- contra todas las religiones y contra todas las filosofías, porque el escepticismo, como dice la palabra, te hace ser escéptico, te hace cuestionarte las cosas, te hace no decir sí sin cuestionar, no decir amén. ¿No? Un escéptico dice, oye, pregúntamelo, y esto, oye, pero explícamelo otra vez, que no lo he entendido. ¿Y esto entonces? Entonces decías que había un Espíritu Santo que había dejado. No entiendo, explícamelo, ¿no? Y luego, por ejemplo, el estoicismo es el que desarrolló muchas de las ideas del cristianismo. Pero sin embargo, si sigues tirando de la manta, te das cuenta que el estoicismo fue el cinismo desarrollado por un emprendedor. O sea, Zenón de Citio lo que hizo fue decir, ay, mira, me encanta lo que están haciendo los cínicos, me encanta lo que está haciendo Diógenes, Crates,
O sea, ellos le dan mucha importancia a las cosas intangibles, o sea, a la bondad, al respeto, a la disciplina, al amor. Vale, eso está muy bien. ¿Y no podríamos juntar esto con el dinero? Entonces le decían los cínicos, es que el dinero es un indiferente. El dinero es indiferente. Decían, pero es malo. Decía, no, malo no es, pero tampoco es bueno. O sea que no es malo. Entonces, Zenón empezó a decir, oye, pues aquí puedo hacer dinero, ¿no? Y de ahí salió el estoicismo. O sea, el estoicismo, la gente cree que es una filosofía ya hecha, pero no, es una filosofía que ya venía de una previa, ¿no? Y por eso precisamente a mí lo que me gusta es no quedarme en el cristianismo, las ideas judio-cristianas, porque el tonto se cree que la montaña más alta es la que él ha visto. Es de un poeta romano que se llama Lucrecio, y es porque a veces creemos que lo que nosotros hemos visto es lo mejor, o que lo nuestro es lo mejor, y es porque caemos en un sesgo que se llama el sesgo de endowment. El sesgo del endowment viene a decir muchas veces que nosotros creemos que nuestras ideas son mejores. Por ejemplo, escucharás a quien es vegano, como es vegano, te dice que el veganismo es lo mejor. Quien sigue una dieta paleo, te va a decir, no, no, el paleo es lo mejor y no puedes comer alimentos procesados porque te vas a morir. Pero, por ejemplo, quien está haciendo una dieta flexible te va a decir, no, 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 no hagas caso ni a unos ni a otros, lo mejor es la dieta flexible. Entonces, a mí, desde mi perspectiva, es entender que no hay una dieta buena o mala, que lo importante es la coherencia. Que lo importante, y con eso volvemos un poquito a lo que hemos hablado desde el principio, lo importante es que tú mismo no digas soy vegano y te comas un filete, porque ahí incluso vas a ser rechazado incluso por los carnívoros, porque vas a decir no eres ni uno de los nuestros ni uno de los suyos y, y vas a estar perdido, ¿no? Por eso el ser humano busca la coherencia y la detesta, tanto en uno mismo como en el prójimo. Cuando arranco cualquier taller que me presento, me gusta hacer una pregunta si la cocaína es mala. Y lamentablemente, yo soy una persona que nunca la probé y podría adjudicarle que tuve peores cosas por el gluten que por la cocaína. Entonces, el gluten me hizo peor que la cocaína. Obviamente es simplemente una alegoría, Sí, pero sí. la idea sería entender de que no creo que haya sustancias malas, simplemente personas que tienen conductas consumatorias y hasta te diría, como vos dijiste antes, el veneno depende qué tanto tomes, tan mal te va a hacer y de hecho personas ya lo sabían porque si en una dinastía había 6 hijos y un rey, seguramente en algún momento alguien iba a querer matarlo para poder llegar al poder. Y este rey, lo más probable es que haya tomado un frasquito chiquitito de veneno, o quizá un traguito, para que cuando le den el veneno de verdad haya podido resistir por las adaptaciones de nuestro cuerpo, o agentes horméticos también se le dicen, a este veneno. Entonces, sí, considero que completamente, depende de la dosis, se verá lo que se hace. Mi duda es la siguiente. ¿Cada cuánto harías las cosas mal, vos? Pues cuando soy consciente de que lo estoy haciendo mal. Hasta entonces seguramente esté destrozando el mundo, probablemente. Pero tengo suerte de darme cuenta poco, porque si no, no me podría ir a dormir por las noches, ¿no? Y creo que eso Claro. es lo que le pasa a la mayoría de personas. Creo que, creo que ninguno de nosotros somos muy conscientes del mal que hacemos. Porque si fuéramos conscientes del mal que hacemos y de todos los errores que cometemos todo el tiempo, pues creo que no podríamos dormir por las noches, ¿no? Sí. Creo que si nos podemos dormir todos por las noches es porque nos sentimos buenas personas y nos sentimos coherentes, ¿no? Y es un poco como yo me siento y demás. Sí, de hecho se ve bastante seguido que hay personas de edad avanzada, casi 90 años, fumando cigarro y diciendo, mirá qué linda que está la vida, el solcito, cómo me pega. Y por eso no estoy diciendo que hay que fumar, sino que simplemente hay otros factores que son los que no están mostrando para estar saludables en esta vida y que muchas veces uno lo que tiende a ver es la perfección constante, porque eso lamentablemente nos muestra el algoritmo y de ahí nace ese término aesthetic de no mostrar las cosas perfectas, que en realidad nada lo es. Así es, Aristóteles compartía la ética y la estética, pero ahora solo nos quedamos con la estética. Y
creo que es mejor poner la ética primero. Concuerdo. Pero en este caso, cuando hablamos de la ética, volvemos al tema anterior, que es que lamentablemente hoy en día se ve una disrupción en esa ética que nos termina degenerando y dañando. Entonces, eh, nada, termina siendo muy individual lo que cada uno considera como ética, porque si solamente me junto con veganos, seguramente la ética esté persiguiendo hechos muy distintos, así solamente me junto con personas como yo, seguramente, que lo más probable es que te inviten a un asado unas 3 veces por semana. Entonces, cuesta hoy en día perseguir esa coherencia de un grupo. De hecho, hasta se ve que el sentido de pertenencia que tenemos termina siendo juntarme con personas con las cuales solamente tengo un fin académico o laboral. Y muchas veces no hay un ideal en el cual perseguimos como manada o tribu. Eh, en tu caso, ¿qué crees? ¿Lo has buscado? ¿Te ha No, no, llegado? eso está muy bien visto. Eso está muy bien visto. Solemos juntarnos siempre con alguien con el que podemos sacar algo de interés, algo que nos interese a nosotros, ¿no? Lo que pasa que, como acabas de decir, ¿no? Solemos sacar siempre más un interés académico o monetario, pero bueno, también yo creo que personas como nosotros tenemos mucha suerte porque de donde viene muchas veces lo académico y lo monetario es del ámbito de la salud. Entonces, inevitablemente, pues acabas juntándote con personas que persiguen hábitos como que requieren constancia, que requieren disciplina, que requieren sacrificio, que requieren, pues como hemos dicho antes, moderación. E inevitablemente, pues uno construye un entorno muy sano. Pero creo que cuando una persona, pues a lo mejor está más directa o relacionada con el ámbito de la empresa, con el ámbito de la ley, con el ámbito del gobierno, pues ahí estamos viendo que es mucho más fácil estar corrompido. Y no lo digo desde una posición en la que no haya corrupción en mi sector o que no haya corrupción en el ámbito de la salud, pero creo que es mucho más residual o más puntual que cuando nos juntamos en un ámbito que es únicamente monetario. Cuando hablamos de la salud, yo me imagino a un médico con un delantal prescribiendo algún tipo de fármaco. ¿Estamos hablando de eso o hay otra salud? No, 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 yo no me refiero a eso, ¿eh? Yo cuando me refiero al ámbito de la salud, yo contemplo el ámbito de la salud a personas que hacen ejercicio, se Ok. exponen al sol, ah, se exponen al frío, se exponen al hambre, se exponen al estrés, de forma siempre voluntaria, porque cuando Claro. esto llega de forma involuntaria es lo peor. Siempre debe ser de forma voluntaria para que sea saludable. Claro, bueno, tenemos un ideal muy parecido porque yo concibo que la salud es un ente, no un núcleo central, que puedo encontrar de manera descentralizada en cualquier lugar que habite en este planeta. Entonces, lo que vos estás diciendo es delegarme de que me tengo que ocupar de algo que me va a perpetuar saludable. Entonces, sí, sin ni hablar. Pero eso Creo no que lo la diga yo, mayoría... eso lo decía Hipócrates. Hipócrates decía que si tú no eres tu propio médico, eres un idiota. O sea, el padre de la medicina occidental, Hipócrates, Hipócrates de Cos, decía, palabras textuales, si tú no eres tu propio médico, eres un idiota. Y en relación a la medicina convencional, te voy a citar a Voltaire, que seguro que te va a gustar. El médico solo entretiene al paciente hasta que la naturaleza hace el trabajo. La naturaleza es darle tiempo a una persona que quiere delegar su propia responsabilidad. La naturaleza es el hecho el orden universal de las cosas. Lo natural es estar bien, Iván. Lo natural es estar bien. Cuando alguien está mal, es porque precisamente está haciendo algo que le está enfermando, pero tú no enfermas porque sí. Tú enfermas porque has cometido un pecado contra la naturaleza, pero es imposible enfermar porque sí. Tú enfermas por un motivo. O sea, lo que pasa que lo que es difícil es identificar el motivo. Y un punto importante que me gustaría dejar claro. El primer síntoma que tenemos, que, no sé- que muchas personas ni siquiera lo consideran síntomas, es los bajos niveles de energía. Una persona que tenga la energía baja
es precisamente una persona que está enfermando. ¿Y cómo sé cuál es la causa de este nivel bajo de energía? Pues una vez más, la incoherencia. La incoherencia enferma. Y por eso la coherencia es el camino para vivir conforme a la naturaleza, por tanto, coherentes y estar sanos, que es el estado natural de un ser humano. Concuerdo. De hecho, Hipócrates decía Vix Medicatrix Naturae, que era el poder curativo de la naturaleza. De hecho, todavía no concibo en mi cabeza cómo voy a un ente a estudiar salud y que no integren a la naturaleza como un ente regulador de la salud y el más poderoso de todos. Se han desviado un poco del camino inicial y se le ha prescripto farmacología a cualquier tipo de síntoma. Si me duele Ujú. la cabeza, este. Si me duele el músculo, este. Si no puedo dormir, este. Y son solamente el cuerpo habla. Así que sí, concuerdo completamente. Por eso quería que describas lo que para vos era la salud, porque siempre se lo vincula con la enfermedad y en realidad es la ausencia de síntomas. O sea, realmente no sentir nada más que estar, que respirar, que el poder hablar. Eh, Cuando vos hablas de la energía, el sistema que regula la energía es el metabólico. Y si tenemos un mal sistema metabólico, quiere decir que nuestro metabolismo está siendo más ineficiente. Y las enfermedades que conocemos hoy en día son metabólicas. Entonces, conociendo a los órganos como los gestores de la energía, ahí bueno, nos vamos a dar cuenta que realmente ya vamos a estar enfermos cuando tengamos una disrupción del páncreas, hígado, el sistema muscular, el cerebro. Así que concuerdo completamente. Si estás viendo que hay una falencia energética, ya mismo, por ejemplo, si querés analizarlo de la naturaleza, desde la naturaleza, genial, integra el sol, integra un buen sueño. ¿Querés desde una perspectiva farmacológica algún precursor de la energía, como la coenzima Q10, el glutatión, el NAC? No sé, no importa, haz lo que vos quieras, pero urgentemente tenés que hacer algo porque ese metabolismo está sufriendo. Y te vas a dar cuenta en tu piel, en tus ojos, tus dientes, y, y es lamentablemente la estética que tenemos que ver. Es no la estética si tenés Gucci, o si olés bien, o si tenés el pelo lindo por productos, ¿no? Es la estética de verdad. Tus ojos están hablando en este momento. Tu aliento te está diciendo de que hay algo que está pasando en tu sistema digestivo que está conectado con tu cerebro. Así es. Tengo, ¿qué crees de los títulos analíticos? De una persona encerrada estudiando 5 años, si es que puede ser algo positivo o negativo, no hay ningún problema. Y me gustaría saber si tenés alguno también. Sí, yo estudié educación física en la Ah, universidad de aquí en Madrid. Pero el punto es que, como te decía antes, ¿no? El tonto se cree que la montaña más alta es la que él ha visto. Mi aprendizaje a lo largo de los años ha sido descubrir la mentalidad libertaria. En todo lo que es la mentalidad libertaria, que no liberal, es el chip anarcocapitalista. Entonces, yo cuando veo algo, lo observo desde una perspectiva anarquista. Esto sé que va a sonar muy mal para muchas personas, pero yo, por ejemplo, si me dice alguien, no, yo tengo 6 títulos del Estado, para mí no vale nada porque es del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado para mí es un ente corruptor. Es un ente corruptor y es alguien que sencillamente te firman un papel y te están validando, pero no te está validando tu resultado en el mercado. ¿Qué es lo que yo valoro? Yo valoro los resultados en el mercado, no me importa el Estado. ¿Qué cosas no me importan del Estado? No me importan los títulos, no me importa el tiempo que llevas trabajando para el Estado. ¿Por qué? Porque no te permiten incentivar, no te permiten trabajar más allá de lo que tú quieres, porque generas una competencia superior a lo que está permitido, ¿no? Entonces, ¿yo qué valoro? Yo valoro a las personas que triunfan fuera del Estado. Y curiosamente nos damos cuenta de que las personas más exitosas son siempre personas que han sido capaces de trascender el Estado. entonces, bueno, claro, por eso estabas diciendo que Argentina era un país que tenía una grieta muy grande, porque pasamos del socialismo, o lo que estabas diciendo antes, directamente al anarcocapitalismo. Bueno, no no sois anarcocapitalistas, o sea, sois un principio de minarquistas, o sea, sois
principio liberal. Estáis empezando a serlo, pero el tema es, no es que lo seáis vosotros, sino que tenéis un presidente que defiende esas ideas. Pero lo que debemos entender es cómo es el pueblo argentino, ¿no? Entonces, hasta que el pueblo argentino no cambie, da igual quién gobierne. Hasta que el pueblo español no cambie, da igual quién gobierne. Por eso siempre yo defiendo que sea una batalla cultural. O sea, que aprendan las personas, porque no importa quién gobierne, importa las ideas que tengan las personas que votan. Que otra cosa también, por cierto, votar es otra historia que daría para mucho, el tema de la democracia. Bueno, no quiero molestarte más, sé que seguramente debe ser tarde por allá, así que, ¿qué serán? Como las 10 de la noche ya. Casi las 11. No, hermano, no, discúlpame, te estoy matando. No te Eh, preocupes, no te preocupes. Eres una persona que tengo mucho aprecio y no me importa. bueno, la próxima será mucho más temprano porque quiero exprimir todo ese conocimiento y compartir también hacia ese cerebro. Sé que venís a Argentina en algún momento, ya te he visto y me encantaría poder volver a escucharte hablar. Quisiera saber si venís por un taller o con programación, porque la última vez no hiciste programación neuromotriz. Sí, hicimos programación neuromotriz el sábado y el domingo hicimos más en relación a la filosofía estoica, Ok. que me sorprendió mucho. Bueno, hay que decir que Argentina tiene un nivel altísimo en ambas cosas. Primero, a nivel de deportistas, no me extraña que seáis campeones del mundo de distintos deportes, porque se nota que coméis buenos asados y entrenáis al sol. Porque vamos, fue muy fácil. O sea, el nivel de personas que había por allí, o sea, me encantó. O sea, lo pusisteis muy fácil. O sea, muy bueno. Y luego lo que me sorprendió es que había verdaderos amantes de la filosofía estoica. O sea, me quedé realmente gratamente sorprendido porque veía personas que además eran muy templadas, cada uno pues desarrollados en su vida. Al final también contaban cómo estaba la situación del país, ¿no? Que muchos contaban que había situaciones muy complicadas en distintos barrios, en distintas situaciones de ciertos robos, de problemas económicos, problemas bueno, de todo tipo. Y me encontré con personas muy serenas, con personas muy tranquilas, con personas, pues como hemos hablado antes, ¿no? Con mucha moderación, con mucho control. Y es un país que a mí me rompió una barrera y te puedo decir que jamás lo olvidaré. O sea, recuerdo la isla de Tigre, bueno, la zona de Tigre de allí del Delta como una zona mágica y recuerdo pues cómo nos acogieron por allí Juni, sus amigos, su familia, cómo nos invitaron a un asado, cómo, bueno, la gastronomía de allí es súper buena, es como una carne riquísima, no estoy salivando que además no cené y bueno, sé que bueno, volveremos con programación neuromotriz y con lo que haga falta por allí. Hermoso. ¿Sabes en qué fecha más o menos? Sí, vamos a ir en noviembre de este año. Vamos a ir muy probablemente a mediados de noviembre, porque dentro del calendario es lo que más nos gusta, porque creo que allí estáis terminando la primavera Claro, y comenzáis el verano y es la época que estamos aquí ahora mismo. Ahora mismo estamos en primavera, cerca de verano y hace unos años pues me prometí que iba a perseguir el sol sí, y no, desde hace varios años estoy yendo a Sudamérica y está siendo una oportunidad maravillosa. El año pasado estuve en Perú en mayo, en Argentina y Chile en, en noviembre y diciembre sí, y en enero estuve en México. O sea que claro, trato siempre que puedo de moverme en invierno por allí, que es vuestro verano, ¿no? Que a mí es claro. fantástico. Sí, claramente es una fecha en la cual a la gente le gusta salir más, hay más vida, se nota en la calle y estoy seguro de que les va a ir muy bien. De hecho, si no conocen programación, creo que lo mejor que, sin bajar la calidad de todo el resto, pero la mejor parte tuya
es lo que vos hablás. Por eso no me llama la atención a nivel motriz, sino que tampoco me sorprende que el día 2 haya ido mucha gente por este tema estoico el que vos decís, porque eso es lo que cambia vidas. El movimiento acompaña, pero la filosofía, la teoría y un estilo de vida que fomente algo natural y algo que se persigue un ideal, claramente es lo que estemos necesitando. Así que, nada, Bueno, me yo te digo que encantaría poder eso, verte. tú lo ves así de claro, pero tú lo ves así de claro porque tú ya tienes el deporte integrado en tu vida. Y lo tienes tan integrado que no eres consciente de cuánto movimiento de calidad usas. Pero creo que no todo el mundo tiene tu conciencia corporal. Entonces, agradezco mucho las palabras, pero creo que es porque tú lo ves desde tu perspectiva, ¿no? Que con tanto control es normal que lo normalices. Sí, pero yo no voy a ser deportista de elite o de alto rendimiento toda mi vida. Y ahí es donde me va a ayudar tener una cabeza más objetiva y que pueda luchar por una verdad, por un objetivo, por un ideal y poder defenderlas, esto mismo. Así que por eso te digo, vos Totalmente de con tu... acuerdo. En ese punto estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, la calidad motriz es algo que me fui metiendo hasta el día que me di cuenta de que, che, hay algo por afuera de esto. Y ahí fue cuando realmente busqué más el equilibrio de, bueno, siete ideales que en otro momento te los compartiré. Pues con muchas ganas de que me hables mucho más de ti, que me quedé con interés y además se nota en las personas, ¿no? Cuando alguien tiene una profundidad en la mirada, ¿no? Y en la forma de ver el mundo, que lo transmite y tú lo transmites y es por eso por lo que estoy aquí, que es todo un placer. Dale. Te agradezco por haber charlado, Pedro, y bueno, nos seguiremos viendo las cosas que compartimos y gracias por este tiempo. Muchas gracias, Iván. Igualmente.